Bienvenidos al curso ElectroKit 01 de VirtualEdu de Ignacio Canela. Y vamos a analizar el siguiente esquema. Vamos a ver los voltajes que se dan en un transistor. El transistor tenemos aquí dibujado y será un transistor, la flecha del emisor sale aquí abajo, es un NPN, no penetra. Tenemos aquí una resistencia en el colector, este es el colector, una resistencia, luego un diodo LED, un amperímetro, un interruptor y la fuente de voltaje que polariza inversamente colector que está aquí y el emisor. Positivo va al colector, más, menos, como hemos dicho ya varias veces, cuando hay que polarizar un transistor NPN. Aquí tenemos otro amperímetro, una resistencia de la base y la batería de la base. 1,5 voltios y este 12 voltios. Sabemos que normalmente la base necesita una pequeña corriente, una batería pequeña y una resistencia grande, 10K. Aquí tenemos una resistencia de cambio pequeña de 1K en el colector y otra de 300 ohmios en el emisor, que es lo que tenemos dibujado aquí en el gráfico. Tenemos la resistencia de 1K en el colector, el diodo LED, el transistor, la resistencia de emisor, la resistencia de la base y el voltaje de 1,5 aquí y de 12 voltios aquí. Vamos a ver cuáles son los voltajes que aparecen en toda esta zona, en todos los puntos, al aplicar un voltaje de base distinto. El voltaje de base, el que aplicamos aquí con esta batería, haremos 1,5, que es el que está puesto aquí, luego iremos variando hacia abajo y hacia arriba. Iremos viendo la intensidad de base, que es la que pasa desde la pila de la base al transistor y vuelve por aquí. Este sería uno de los circuitos, el circuito de base. Y luego está el circuito del colector, que por lo positivo, sentido tradicional de la corriente, esto irá por aquí, bajará y volverá al polo negativo. Estas son las dos corrientes o circulaciones que veremos. Entonces quitamos la raya para que no nos complique. Esta intensidad de base que va hacia allí y la intensidad de colector, si esto es el polo positivo, sentido tradicional, cuando cerramos aquí el interruptor vendrá por aquí, pasará a través del diodo LED, la resistencia y el transistor. Entonces vamos allá y vamos a ver en el circuito ISIS qué es lo que sucede cuando... Entonces este es el circuito y aquí arriba lo tenemos, el circuito dibujado, pero ya con un voltímetro entre cada punto. El diodo LED, la resistencia de colector, la resistencia, el voltaje del transistor y aquí el voltaje en el emisor. Aquí también hemos puesto otros dos voltímetros, un voltaje que mide el voltaje entre la base y el emisor y aquí hay otro voltímetro que mide la caída de voltaje en esta resistencia. Entonces vamos a ver esto de aquí, vamos a girarlo para que quede más así, vale. Y entonces aplicamos ahora 1,5 voltios, ponemos en marcha el circuito y vemos que aquí no pasa nada, 0 miliamperios. Esto está en miliamperios, polo positivo con el polo positivo y aquí miliamperios, polo positivo con el positivo de la pila. Si esto hubiera al revés, saldría negativo. 0 miliamperios, aquí no hay corriente. Y aquí tampoco, 0 miliamperios, no hay corriente. El LED, diodo LED, esto lo hemos puesto para que se viera que ilumina y se ve algo. Y aquí digamos que no pasa nada. Vamos a cerrar, entonces lo primero cerramos el circuito y vemos que empieza a haber una corriente. Aquí hay una corriente en el circuito de base que atraviesa esto de aquí, atraviesa esta resistencia, pasan 0,08 miliamperios. Esto está en miliamperios. Podemos ponerlo en micro o en amperios. Hay una resistencia aquí en el transistor base emisor, que es un diodo, que es 0,63 voltios en este caso. Atraviesa la resistencia esta de aquí y pierde 0,02 voltios aquí. Aquí pierde 0,84, aquí pierde 0,63 y aquí pierde 0,02 y el total sumará el 1,5 que hay aquí. Pero aquí vemos que no hay ninguna intensidad a través del colector y el emisor, no hay ninguna corriente. Tengo que polarizarlo y cierro el circuito para poner 12 voltios aquí entre el colector y el emisor. Cierro aquí el circuito y ya veo que ahora me sale la flecha de que realmente, fijaros, nos fijamos en el LED, si abro el LED,
Ahora aquí está apagado y cuando cierro, pues se enciende, cambia un poco de color, que no sé si ve bien, suficientemente bien. Vamos a hacer aquí ampliado. Cuando abro y cuando cierro, el LED cambia un poco de color. Entonces, tenemos aquí todo el circuito y vamos a ir viendo los distintos voltajes. Aquí tenemos 1,5 voltios y vemos que aquí tiene 0,01 miliamperio y 236 miliamperios. Vamos a fijar sobre todo en estos datos aquí. La intensidad básica, que es este de aquí, la intensidad de colector, que sería esta de aquí, la que atraviesa el diodo LED, la que atraviesa la resistencia, la que atraviesa el transistor y la que vuelve a atravesar la resistencia. El voltaje base emisor, que en este caso es 0,68, y la caída de voltaje aquí en el transistor, entre el colector y el emisor, VC, que en este caso es 6,73. Por lo tanto, podemos ir al esquema. Aquí podemos, entonces, tenemos 0,01, 236. 0,01, el voltaje en 1,5, tenemos de intensidad, voltaje 1,5, 0,01 y aquí tenemos intensidad de colector 236. Tanto esta como esta va en miliamperios. 0,01 y 236. Si volvemos al circuito, vamos a poner los voltajes de base emisor 0,68 y 6,73. 0,68 y 6,73. Voltajes 0,68 y 6,73 voltaje colector emisor. Entonces vamos a ir cambiando los voltajes para ver qué es lo que sucede con distintos. Entonces lo que hacemos aquí, esto lo centramos y apagamos esto, cambiamos el voltaje de la batería y vamos a poner 1,5, vamos a poner aquí 2,5 voltios y volvemos a conectar. Volver a conectar con 2,5 nos da 0,02,511. 2,5. 0,02,511. Y los voltajes nos salen 0,70, 314. 0,70, 314. Voltaje 0,70, 314. Aquí otros valores tenemos 6, 4 y 5. Seguimos haciendo valores. Apagamos, cambiamos y ponemos ahora 4 voltios. Ok, tenemos 4 voltios, conectamos y nos da 0,11. 726. 0,11, 726. Ponemos en rojo con 4 voltios. 0,11 y 7. 0,72, 0,31, 0,72, 0,31, 0,72, 0,72 y 0,31. 0,72 y tenemos aquí 0,31. Vamos a hacer ahora 5 voltios, que es el siguiente valor que tenemos. Apagamos, cambiamos la batería y ponemos 5 voltios. Ok, conectamos y vemos 0,20, 7,25.
0,20, 7,25. Voltajes 0,20, 7,25. Y si seguimos mirando los voltajes 0,73, 0,29. 0,73, 0,29. 0,73, 0,29. 0,73, 0,29. Vamos a ver ahora, nos queda voltaje de 2 y 1. Paramos esto, cambiamos las propiedades, ponemos 2 voltios, ok, conectamos esto y da 0,01, 374. 0,01 en 2, en rojo, 0,01, 374. 0,01, 3,74. Aquí no ha cambiado porque está en miliamperios y si estuviera en micro, una unidad más pequeña, quizá se vería cuál es la diferencia. En cambio, aquí, y los voltajes es 0,69, 493. 0,69 y 493. 0,69 y 493. Seguimos aquí, ahora 1, 0,5 y 0,7. Apagamos, batería, Edit Properties, 1 voltio, ok, le damos, conectamos y nos da 0, esto ni se ve, vamos a parar, cambiamos las propiedades y ponemos esto en microamperios. Entonces ahora al conectar da 4,55 microamperios, 4,55 y 1, 4,55 y 1, ponemos en rojo. En 1 da 0,005 y 1, 0. Esto le pasa a los microamperios a miliamperios, que están miliamperios. Y luego tenemos los voltajes que son 0,65, 852. 0,65 y 852. 0,65 y 852. Nos queda 0,5 y 0,7. Volvemos al circuito. Paramos. Cambiamos la batería, Edit Properties, ponemos 0,7 voltios, ok, ya tengo 0,7, conectamos y nos da 1 microamperio 0,24. 1 microamperio 0,24. 1 microamperio es 0,001 y esto da 0,24. Y el otro es 0,62, 958. 0,62, 958. En naranja, 0,62, 958. Y 0,5, que ya sería el último valor. Paramos, cambiamos el valor del voltaje, ponemos 0,5, ok, conectamos y al conectar nos sale 0,01, 0. 0,01, 0. 0,01 en microamperios, o sea, vamos a poner que es 0 y 0. Y voltaje B y voltaje C, miramos otra vez aquí y tenemos que voltaje 0,50, 11,7. 0,50, 11,7. 0,50, 11,7. Una cosa que no nos hemos fijado en todos estos casos que teníamos, quizá vamos a volver para ver alguno, el voltaje en el LED, aquí vamos a cambiar el 0,5, primero hay que desconectar, ponemos Edit Properties, por ejemplo, los voltio y medio que hemos comenzado, que es un voltaje que suficiente para funcionar. El voltaje en el LED siempre es 2,2. Si nos fijamos, voy cambiando los valores, he puesto 1,5 y en el LED cae 2,2 voltios. Vamos a parar y vamos a poner ahora Edit Properties y ponemos 2 voltios y medio. Ok, volvemos a conectar y el voltaje en el LED sigue siendo 220. Cambia aquí la intensidad 5,11, aquí es 5,11 puesto es 1K voltios, aquí que es la tercera parte, caerá la tercera parte 5,11, pues 300 más o menos, y entonces los que cambian este es fijo y estos son variables. Estos varían según la intensidad y la diferencia se quedará aquí en el VC.
Ahora ya tenemos aquí estos datos y entonces lo que hemos dicho, también vamos a poner que voltaje en el LED es 2,2 voltios y siempre es el mismo, fijo. La intensidad de base, a medida que VB aumenta, VB crece, 0,5, 0,7, 1, 1,5, 2, 2,5, la intensidad de base va creciendo, 0,1, 0,5, 0,01, 0,2, 0,11, 0,20. La intensidad de base también aumenta. ¿Qué le pasa a la intensidad de colector? 0, 0,24, 1, 2, 3, 5, 7 y 7. La intensidad de colector aumenta también a medida que aumenta el voltaje. Aumenta el voltaje, aumenta la intensidad de base, aumenta la intensidad de base, aumenta la intensidad de colector. Sí, siempre no. Vemos aquí que hay un momento que, aunque pase de 4 a 5, la intensidad de colector sigue siendo la misma. Esto pasa de 0,11 a 0,20, hay más intensidad de base, pero la intensidad de colector ya es. Hay un punto que está saturado. Está saturado cuando la intensidad del colector es máximo, que en este caso sería 7,25, 7,26. ¿Qué le pasa al VBE? A partir de 1,5, pues mirad, esto sabemos que el voltaje VBE, este de aquí, tiene que ser 0,6, 0,7 voltios. Efectivamente, 0,6, 0,68, 0,69. VBE es fijo y es igual a 0,7 voltios. Más o menos siempre que conduce, que a partir de 0,7. Aquí es menos de 0,6 y no conduce, efectivamente. Esto está bloqueado. Bloqueado, el transistor no deja pasar corriente porque el voltaje base emisor es 0,5 y no llega a 0,7, 0,6, 0,7. A partir de aquí, esta será la zona lineal, donde conduce. Y la otra cosa que tenemos que ver es el VC. VC, entonces, VB es constante y VC, cuando está bloqueado, vale 11,7, o sea, casi 12. Digamos, lo pondremos aquí en verde. Cuando está bloqueado es más o menos 12 voltios, que es la fuente de voltaje total, 12 voltios. Y cuando está saturado, el voltaje llega a 0. Cuando está saturado, 0,3, 0,2, estos son 0,2 voltios, 0,3. Voltaje total es el voltaje de la batería 12. Cuando está bloqueado, todo el voltaje está aquí, 12 voltios. Cuando no pasa corriente, esto es como si estuviera un interruptor abierto, entonces el voltaje está entre las esquinas del transistor. Y cuando está saturado, pasa toda la corriente, es como si cerráramos el interruptor y pasa toda la corriente por aquí. Entonces, como no hay resistencia, la caída de voltaje aquí es 0, 0,3, 0,2 es casi nada. Bien, ¿qué es beta? Beta sabemos que es el coeficiente de ampliación, intensidad de base entre intensidad del colector. Si hacemos aquí unos números, tenemos que hacemos esta división, dividimos esto entre esto, lo hacemos en color azul como está, y tenemos que para 1,5 voltios, si divido IB entre IC, esto me da aproximadamente 20. Para 0,5, nada, porque no hay ni IB ni IC, son 0. Para 0,7, esto me da 24. Para 1, me da 25. Para 2, me da 20. Para 2,5 me da 20. Para 4 me da 6,7. Y para 5 me da 3,5. Si hiciéramos 2,5, que también sería un valor intermedio aquí, 2,5 que no lo hemos hecho, sería aquí 0,026. Aquí sería 5,11, bueno, no sería 3,11 a 6,97, etc. Nos también daría 20 de IB. Lo cual demuestra que beta, el coeficiente de ampliación, cuando está cerca de los extremos, 24, 25, 0,71, no es muy correcto. Beta no es. En cambio, cuando está en la zona de trabajo, que sería entre 1,5